Muy buenas tardes nuevamente. Por ahí vamos a comenzar ya para que se vayan incorporando. Por si me escucha la gente de afuera que quiera participar en esta sesión. De nuevo tenemos sesiones simultáneas, pero les garantizo que esto va a ser muy interesante. ¿Cuál es la idea del día de hoy? En LexisNexis Risk Solutions estamos comprometidos con la innovación. Y de la mano con la innovación estamos buscando cómo traerles a nuestros clientes en toda América Latina lo mejor en cuanto a lo que se refiere a tecnología para la prevención de crímenes financieros. Y la idea de hoy es platicarles un poquito del panorama actual y hacia dónde creo que debería moverse la industria para volverse más efectivos en términos de prevención de lavado de activos. Si ustedes miren un poquito cuáles son las últimas tendencias cuando hablamos de la parte de cumplimiento, de la prevención de crímenes financieros, pues hay varias cosas que creo que al día de hoy ustedes las viven cada día o las sufren tal vez cada día, pero que al final forman parte de un número de cosas que debemos de tomar en cuenta. Y vamos a revisar algunos de esos aspectos un poco primero y después les voy a hablar más desde la perspectiva de qué podemos hacer, qué soluciones podemos atraer para atacar esos retos, esas tendencias que estamos viendo en el combate a los crímenes financieros. Entonces, primero, creo que un tema que seguramente es indudable y que todos ustedes lo ven, lo platicamos en la mañana, esto es una lámina de un estudio que hicimos en LexisNexis Risk Solutions, donde vemos el tema de los costos relacionados al cumplimiento y la tendencia que ha tenido en los últimos años. Ustedes pueden ver ahí una gráfica de los 5 países que forman parte de este estudio y claramente pueden ver la tendencia de 2018, 19 y 20, cómo han ido creciendo, cómo han ido aumentando esos costos que tienen que ver con el tema de cumplimiento, con la prevención de los delitos financieros. Hay varios factores sin duda que contribuyen a que estos costos sigan aumentando y seguirán aumentando y me parece que deberíamos de cambiar un poco la perspectiva para verlo no solamente como un costo o no solo como un costo, sino más bien como una inversión. ¿Qué inversión estamos haciendo para atacar de una manera más frontal el tema del lavado de activos, de los crímenes financieros en general? Pero sin duda, cada vez tenemos que hacer más con menos. Tenemos que incorporar mejor y mayor tecnología a todos nuestros procesos para generar eficiencias, generar automatización que nos permita reutilizar recursos, que nos permita ser más efectivos en la detección y no simplemente quedarnos en lo básico indispensable para poder cumplir con lo que dice la regulación local o internacional. Pero bueno, el tema de los costos crecientes, ahí está, es una de esas tendencias. Otro tema importante, me parece que es el tema de, como que no avanza bien las diapositivas. El tema regulatorio, ¿no? El tema de los avances en reglamentaciones que tienen que ver con lavado de dinero. Yo creo que han visto cómo últimamente hay más presión tanto de organismos internacionales como locales para hacer más estrictas esas regulaciones que tienen que ver con crímenes financieros, para hacerlas más inclusivas de nuevas tecnologías, de nuevas maneras de entregar servicios financieros. A lo mejor ahora tenemos responsabilidades que tienen que ver con canales digitales, con apertura de cuenta remota, con el conocimiento del cliente de manera electrónica, con la utilización de atributos digitales que al final del día, bueno, representan un reto para todos y cada uno de ustedes, tal vez desde la perspectiva del sector financiero, pero también ahora para el sector no financiero. Cada vez vemos cómo más actividades no financieras empiezan a formar parte de ese círculo de supervisión, de regulación, abogados,
empresas que se dedican a la compraventa de minerales, piedras preciosas, en fin, todas estas que se les consideran actividades y profesiones no financieras, que cada vez van a ir creciendo, cada vez vamos a ir entendiendo si el giro, la industria donde participamos, representa o no representa un riesgo. Y entonces, si lo representa, pues lo vamos a incluir desde ese marco normativo, y ahora también lo vamos a ver desde una perspectiva digital. Si ustedes miran ahí en la lámina algunos ejemplos de las últimas sanciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos, pues ya no aparecen bancos como a lo mejor aparecían antes. Ya pueden ver empresas de manufactura, de comercio electrónico, pueden ver de construcción, en fin. Ya las industrias empiezan a variar, el foco empieza a cambiar un poquito de estar 100% enfocado tal vez en el sector financiero a también ver al sector no financiero. Entonces, sin duda, esta es la tarea del combate al lavado de activos, es una tarea que ya le compete a varios tipos de empresas, a varios tipos de personas, y sin duda debemos estar preparados para poder atender todos esos nuevos requerimientos que las diferentes regulaciones y leyes nos están exigiendo. Por supuesto, yo no podía dejar de hablar del tema de los activos virtuales, de las criptomonedas, en fin, este tema de las monedas digitales, de los activos virtuales, yo estoy seguro que cada uno de ustedes o a lo mejor lo conoce bien o por lo menos ha escuchado, y comenzamos a ver cómo se adaptan, cómo se usan cada vez más, cómo se vuelven parte de un ecosistema financiero donde, queramos o no, la gente las va a seguir utilizando. Y de la mano con ese crecimiento en la utilización de este tipo de nuevas maneras de transaccionar, pues vienen nuevos riesgos. Y lo primero que tenemos que entender es cuáles son esos riesgos, cómo esos riesgos pueden afectar a mi organización en particular donde yo trabajo. Pero más allá de eso, tenemos que entender cómo funcionan estas nuevas monedas virtuales, estos activos virtuales, cómo funciona el blockchain, y qué puedo aprovechar dentro de mi organización para generar esa esfera de control que me permita entender si de alguna manera soy vulnerable o no, si permito interacciones que tengan que ver con monedas, con activos virtuales. Y ahí pueden ver en esa lámina un poco la evolución de las recomendaciones de la guía que emite Gafi con relación a el uso de tecnologías, el uso de activos virtuales. Por ahí en 2020 salió esta guía de el entendimiento de la identidad digital, en fin, ¿hacia dónde está apuntando todo? Hacia una transición, obviamente hacia las nuevas tecnologías, hacia a los nuevos canales de interacción con clientes, y debemos estar preparados precisamente desde una perspectiva interna tecnológica para hacerle frente y poder mitigar cualquier riesgo que se pudiera representar en ese caso. Otra parte muy importante es la evolución de las diferentes sanciones. En este caso están viendo ahí una línea del tiempo que habla de diferentes enforcements, como se llama en inglés, que emitió la Oficina de Control de Activos en los Estados Unidos, algunas guías de Gafi, de FinCEN, que es la unidad de inteligencia financiera en los Estados Unidos, y como pueden ver, ahora el panorama es diferente. Ya hay enforcements que tienen que ver con el uso de atributos digitales, con el uso de atributos como la geolocalización, como el uso de atributos como la IP, con el mal manejo de ciberseguridad, el ransomware, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y cómo se puede ser mal utilizado a lo mejor para la evasión de sanciones. En fin, hay varios ejemplos ahí, de nuevo, enfocados más a la perspectiva digital, enfocados más a otro tipo de industrias, porque si miran también ahí el tipo de industrias a las que fueron direccionadas este tipo de enforcements, pues ya no son las típicas, ¿no? Ya a lo mejor no son las tradicionales que veíamos antes. Y de nuevo, toda esta historia que nos dice, hay que estar
a la vanguardia, hay que estar actualizados también desde la perspectiva de la prevención, del combate a los delitos financieros. Y más allá de eso, y me parece que esto todos vamos a estar de acuerdo, hay que poner de frente la experiencia del cliente. Sin clientes no hay negocio, si no generamos más negocio no hay empresa. Entonces, además de todas estas diferentes circunstancias de las que les he venido hablando, la importancia de tener una buena experiencia del cliente pues se vuelve clave. Los clientes al día de hoy demandan pues servicios más especializados, más rápidos. A razón de la pandemia, muchos canales se tuvieron que digitalizar, tuvimos que ofrecer servicios de una manera diferente, de una velocidad diferente, con una experiencia muy diferente. Y si no estamos listos para sí, tal vez tener esa buena experiencia del cliente desde una perspectiva digital y seguimos en esa manera tradicional de pedir más documentos, llamar al cliente para pedirle más información, entorpecer esa experiencia del cliente, pues seguramente van a saltar a la siguiente empresa que sí ofrezca una buena experiencia del cliente y por lo tanto se vuelve clave tener un balance entre lo que tenemos como controles y la manera en que manejamos esta experiencia del cliente, porque de nuevo, sin clientes no hay negocio, entonces tenemos que tener ese balance adecuado entre la correcta tecnología para proveer una buena experiencia, pero al mismo tiempo mitigar riesgos. Y por último, algo que a lo mejor no le toca a todo el mundo, pero que creo que sí hemos visto cada vez más una migración al uso de tecnología en la nube. Hay mucha polémica sobre si enviar más o menos datos, dónde se guardan esos datos, quién tiene acceso, leyes de privacidad de datos, etcétera, pero es indudable que las sinergias que crea la nube, las eficiencias que puede crear el uso de este tipo de tecnología en la nube, pues están ahí al alcance de todos. Y lo que antes era un costo enorme, tal vez en hardware, para procesar información, para cruzar información, pues ahora se puede hacer de manera más sencilla en la nube y se puede hacer de una manera mucho más efectiva. Pero aquí voy con todo esto. Es una historia, un recorrido por lo que yo considero algunos de los retos más importantes cuando hablamos del panorama del combate a los crímenes financieros en la región. Y sin duda me parece, para los que trabajen aquí en bancos, algo que deberíamos estar revisando es cómo al interior de las instituciones financieras colaboramos más. La mayoría de ustedes seguramente tiene un área de prevención de fraudes, un área de prevención de lavado de activos, un área de monitoreo transaccional, un área de seguridad de la información, un área de sanciones económicas, en fin, hay como muchas opciones en ese sentido, cada uno tendrá diferente enfoque, pero la realidad es que trabajan de manera separada, no comparten información, no se comunican, utilizan herramientas diferentes y al final estamos dejando de aprovechar oportunidades, sinergias, donde podríamos aprovechar presupuestos, podríamos aprovechar información, datos que podría convertirse en inteligencia y podríamos, de cara a la institución donde trabaje, poner una foto más holística que nos permita decir vamos a invertir en tecnología que nos va a ayudar para prevenir fraude, para prevenir sanciones económicas, para prevenir financiación del terrorismo, para prevenir ataques cibernéticos, etcétera. Entonces, hacia donde deberíamos movernos es hacia esa visión más holística. ¿Cómo entendemos las relaciones del cliente desde esa visión desde afuera, desde esa visión macro y entendemos realmente las ventajas de trabajar en conjunto? Porque desafortunadamente lo que sucede es que trabajamos en silos, esta frase de trabajar cada quien en su pedacito y entonces cada quien analiza su información, cada quien tiene su propio presupuesto, a veces unos más pequeños que otro, es mucho más fácil justificar presupuesto para un área que trabaja con pérdidas, ¿no? Cuando a lo mejor un banco le está generando pérdidas, cualquier tipo de fraude, pues es más fácil justificar un presupuesto que cuando a lo mejor alguien solamente está trabajando con riesgo de una posible sanción, riesgo reputacional, pero si seguimos trabajando con esta visión de silos, pues entonces dejamos de ver esta sinergia, esta potencial capacidad de tener más y mejor información y muchas veces
lo que vemos de cara a nuestros procesos internos es algo muy similar a esto, ¿no? Desafortunadamente tenemos, por ejemplo, para los procesos de vinculación, a lo mejor alguien que realiza el KYC y esa persona utiliza una plataforma. Tenemos otra área que después la revisa y hace la debida diligencia, captura su información en un Word, en un Excel, solamente lo guarda, y después tenemos otra área que realiza el monitoreo transaccional en otra plataforma, donde guardan la información en algún otro lugar. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Una foto muy similar a esta, donde la pregunta es, ¿realmente somos eficientes? ¿Realmente estamos aprovechando al máximo los recursos internos y externos? Pero sobre todo, ¿realmente estamos capturando el riesgo que representa una relación de negocio, llámese cliente, persona física o persona jurídica, si no tenemos la capacidad de trabajar en conjunto? Pues yo creo que la respuesta es que no, y entonces deberíamos de buscar esa manera de cambiar este paradigma y entender cómo la tecnología nos puede ayudar a concentrar información, concentrar procesos dentro de una sola plataforma que nos permita entonces tener una visión mucho más holística de los clientes que estamos analizando, de las contrapartes de negocio que queremos vincular, y no solamente desde una perspectiva de screening, de listas. En el diagrama anterior, en la lámina anterior, veían ahí un proceso a lo mejor de screening, donde alguien hacía el KYC, cruzaba información contra las listas y después le documentaba en algún otro lugar. Pero ¿qué pasa cuando relacionamos esa información de la vinculación tal vez con el monitoreo transaccional? Ya vinculamos un cliente, le dimos una calificación de bajo, de mediano riesgo, pero después más adelante cuando el cliente comienza a transaccionar, utiliza sus productos de alguna manera y resulta que ese comportamiento transaccional ahora merita un nivel de riesgo más alto, ¿cómo lo reclasificamos? Bueno, primero la pregunta sería, ¿lo reclasificamos ahora o no? Seguramente no, pero deberíamos de hacerlo, porque ese riesgo que a lo mejor le dimos de bajo o medio al momento de la vinculación, ahora se vuelve alto porque resulta que está haciendo un número elevado en operaciones en efectivo, o las transacciones que está realizando superan el monto que reportó como ingresos. En fin, hay un como gran número de escenarios ahí, y entonces vincular esa información desde la perspectiva transaccional, el perfil transaccional del cliente, con procesos como la vinculación, como el onboarding, pues entonces les permite generar esa visión más amplia de sus clientes y tener toda la información necesaria para la toma de decisiones en una sola plataforma, en un solo lugar. Y a eso quería llegar precisamente. Esto que ven aquí es un diagrama que ejemplifica un poco una plataforma que se llama Risk Narrative y que introduce un concepto de orquestación. ¿Y qué es este concepto de orquestación? Es poder centralizar todos esos procesos de vinculación, de identificación de clientes, de monitoreo transaccional, de manejo de casos, de score de riesgo, dentro de un solo lugar. Un solo lugar donde ustedes van a poder sacar reportes, van a poder tener una huella de auditoría del viaje del cliente dentro de su institución de punta a punta, desde el momento de la vinculación hasta el momento de la salida de la institución. Y entonces, cuando venga un supervisor, cuando venga un regulador y les pregunte por el cliente Adrián Sánchez, no simplemente van a sacar un reporte que diga, ah, sí, yo le hice screening a Adrián Sánchez cuando entró. Ajá, pero ¿y después? ¿Qué monitoreo hiciste? Ese cliente cambió de comportamiento, cambió de estatus, cambió de perfil, y aquí es donde pueden encontrar toda esta información, centralizando todos esos procesos dentro de una plataforma que con la ayuda de la tecnología pueda englobar todos esos diferentes aspectos. Y esta plataforma Risk Narrative es una de las plataformas con la tecnología, lo último en tecnología que estamos ofreciendo en LexisNexis Risk Solutions, y es una plataforma que está pensada en esa simplificación de los procesos, en transformar ese proceso que yo les mostré donde había miles de líneas punteadas, rayas, diferentes áreas, a una plataforma que es fácil de implementar, que no necesita mucho trabajo para implementarse, la puede implementar una fintech
pequeña, lo puede implementar un banco grande, la puede implementar cualquier sujeto obligado. Tiene servicios de información, datos superiores, por supuesto, una cantidad de información para cruzarla y generar inteligencia, una configuración sencilla, no requeriremos de un área tecnológica para poder manipularla y configurarla, y al final del día en lo que se traduce es una implementación rápida, ágil y eficaz, y que eso nos va a permitir concentrarnos en lo verdaderamente importante, que es entender el riesgo que nos representan esas contrapartes de negocio. Pero además de eso, nos dimos cuenta durante los últimos años que la mayoría de nuestros clientes necesitan más información, necesitan más capacidades de las que a lo mejor podemos ofrecer. Y lo que buscamos entonces es tener esta plataforma en un ambiente de inclusión de otros proveedores, de otras fuentes de información, pero volviéndolo de una manera sencilla en la que ustedes entonces pudieran, por ejemplo, necesitar información de crédito para la identificación, van y toman de un marketplace, un app store, si le quieren llamar así, a lo mejor toman los servicios de alguna de las empresas que ven ahí, ¿no? Algún buró de crédito, alguna fuente de información alterna, y la introducen como parte de este viaje del cliente del que les he venido hablando. Y entonces dentro de la plataforma que les estoy comentando, dentro de Risk Narrative, ustedes configuran para que a lo mejor el proceso de onboarding cruza la identificación, valido documentos con un proveedor como tal vez puede ser OCR Labs, y después hago el screening con un producto de LexisNexis y los datos de LexisNexis, el monitoreo transaccional de la misma manera con LexisNexis, pero después quiero hacer Enhanced Due Diligence y necesito información de Bureau van Dijk, necesito información de Equifax, de CRIF, de donde sea, voy y de una manera muy sencilla jalo esa información y la incorporo como parte de mi proceso de debida diligencia y como parte de ese viaje del cliente para tener esa visión de nuevo más holística de las relaciones. Y al final, ¿en qué se traduce? En simplificar, en mejorar estos tipos de procesos. Primero, obviamente, el proceso de conocimiento del cliente, porque lo van a tener toda la información centralizada ahí, van a tener un verdadero conocimiento del cliente de punta a punta, pero no solamente de personas físicas, obviamente hay un conocimiento de negocios, de contrapartes de negocio, de otras personas jurídicas con las que seguramente también tenemos relaciones y que también van a quedar capturadas dentro de esta plataforma. De la misma manera van a poder validar documentos desde una perspectiva digital. Hablamos al principio del reto de la digitalización. Ahora pueden validar cédulas de identidad, documentos de identidad, pasaportes, etcétera. Si están pensando en abrir canales digitales, si están pensando en habilitar esa apertura de cuentas remota, pues van a necesitar tecnología que les permita entender e identificar clientes desde esa perspectiva digital, y lo van a poder hacer aquí. Inclusive, más allá de la identificación del documento, con pruebas biométricas para validar con una foto tal vez el rostro de la persona contra la foto que viene en el documento que está presentando. Y por supuesto, la parte del monitoreo transaccional que es clave en esta plataforma, porque el poder vincular el monitoreo transaccional, yo quiero que nos preguntemos aquí, ¿qué hacemos con la información de monitoreo transaccional al día de hoy? Más allá de que genera alertas y que tenemos tal vez un ejército de personas que las está remediando y atendiendo, en su mayoría falsos positivos. La estamos vinculando esa información con otro tipo de información que recolectamos en el onboarding, que recolectamos cuando hicimos debida diligencia, que recolectamos de los documentos cuando identificamos al cliente. La estamos intercomunicando, la estamos interlazando para entender mejor el riesgo que nos representa ese cliente. Seguramente no, pero aquí lo podemos hacer. Podemos verdaderamente aprovechar esa información transaccional de sus clientes para poder incorporarla como parte del proceso del conocimiento del cliente dentro de la vida del cliente. Este concepto de Customer Lifecycle Management van a empezar a escucharlo cada vez más, si es que no lo han escuchado, para poder manejar a su cliente de punta a punta y saber no solamente si tiene una coincidencia contra listas o no, o si tiene un comportamiento atípico, pero dentro de su institución
cómo se comporta. A lo mejor tiene una tarjeta de crédito y tiene un uso normal, pero resulta que tiene un producto hipotecario que lo usa de manera diferente, tiene otro tipo de producto financiero con un comportamiento atípico, y entonces hay que interconectar esos diferentes comportamientos, hay que entender comportamientos para verdaderamente reconocer si hay un riesgo o no hay un riesgo de la persona de la que estamos hablando. Entonces es lo que tenía para presentarles el día de hoy. Como conclusión yo les dejo, tenemos que dar ese salto de dejar de hacer lo mínimo indispensable para cumplir, para prevenir los crímenes financieros. Si simplemente estamos buscando hacer lo que dice al pie de la letra la regulación local, a veces la internacional, pues no nos vamos a volver realmente efectivos, que es el mensaje que me parece que trata de mandar Gafi, de transicionar a ser efectivos, a prevenir, a detectar y no simplemente cruzar nombres contra listas. Porque si nos quedamos ahí, si no entendemos realmente el riesgo que representan los clientes, nunca vamos a volvernos efectivos. Yo les agradezco mucho por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cero preguntas? Pues gracias a todos por su atención y muy buenas tardes.